Bienvenidos a este espacio informativo que nos anima a ser parte de este camino sinodal propuesto por el Papa Francisco. Fuimos convocados a participar de la etapa de escucha del próximo sínodo de los obispos a desarrollarse en Roma sobre la sinodalidad de la Iglesia. Pero, ¿qué es un sínodo? Veamos primero. La palabra sínodo se refiere a una reunión de eclesiásticos para asesorar sobre un tema. La raíz griega de la palabra sínodo significa caminar juntos. Al abrir la cuarta sesión del Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI declaró su intención de establecer un sínodo de obispos para que los futuros papas pudieran reunir a un grupo de líderes de la Iglesia procedentes de diferentes regiones del mundo para examinar asuntos que afectan a toda la Iglesia. Hay tres tipos de sínodo de obispos: ordinario, extraordinario y especial. Las asambleas generales ordinarias son el sínodo de obispos más común. La asamblea general ordinaria se reúne cada 3 años. El Papa elige un tema y se preparan unas líneas base que se envían a las iglesias locales para que ellas aporten sus sugerencias. Estas respuestas son la base del documento de trabajo preparado antes del sínodo. ¿Quién asiste? Representantes seleccionados por las conferencias episcopales nacionales, algunos miembros de la Curia Romana, representantes de órdenes religiosas y ocasionalmente expertos y observadores laicos. El Papa también elige algunos obispos para asistir. Durante la primera semana, los delegados hacen presentaciones individuales. Después se reúnen en pequeños grupos divididos por idioma. Las asambleas generales extraordinarias se reúnen para examinar algunos asuntos urgentes que interesan a la Iglesia. Los sínodos extraordinarios requieren menos participantes. Solo ha habido 3 asambleas generales extraordinarias que se reunieron en 1969, 1985 y 2014. Finalmente, hay asambleas especiales que están limitadas a un área geográfica determinada. El Sínodo de los Obispos tiene su propio equipo permanente que ayuda a los obispos a preparar lo que se llama exhortación apostólica, un documento que el Papa puede publicar y que expresa las conclusiones del sínodo. Estamos viviendo un tiempo histórico en la Iglesia, ya que por primera vez se realizará una consulta abierta a todo el pueblo de Dios. No solo un grupo elegido de personas, sino a todos podés vos participar. El tema propuesto es la sinodalidad. Escuchemos a nuestro Papa Francisco que nos explica qué significa para nuestra Iglesia la sinodalidad. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la naturaleza de la Iglesia según nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles. La Iglesia no es una fortaleza cerrada, sino una tienda de campaña capaz de agrandarse para recibir a todos. Es una iglesia en salida, una iglesia con las puertas siempre abiertas. En Antioquía de Siria, donde por primera vez los creyentes fueron llamados cristianos, Pablo y Bernabé inician el primer viaje misionero. En las diferentes comunidades de la predicación del Evangelio en las sinagogas de la diáspora, se pasó al anuncio a los paganos, que Dios también llama a la fe. Esta novedad de apertura a otros que no eran judíos desencadenó una controversia. Algunos judíos afirmaban la necesidad de la circuncisión para la salvación. Para resolver esta cuestión recurrieron a la asamblea de los apóstoles y de los ancianos, y tuvo lugar el así llamado Concilio de Jerusalén, en el que se afrontó la relación entre la fe en Cristo y la observancia de la ley de Moisés. Pedro y Santiago, columnas de la Iglesia, invitaron a no imponer la circuncisión a los paganos que se convertían a la fe, sino solo a que rechazasen la idolatría y todas sus expresiones, pues solo la gracia del Señor Jesús es causa de salvación. La Asamblea de Jerusalén nos enseña cómo enfrentar las divergencias y buscar la verdad en la caridad. Nos ayuda a entender que la sinodalidad es el método eclesial para reflexionar
y confrontarse, basado en el diálogo y en el discernimiento a la luz del Espíritu Santo. Pido al Señor que refuerce en nosotros y en todos los cristianos, especialmente en los obispos y en los presbíteros, el deseo de la responsabilidad por la comunión, el diálogo y el encuentro con todos los hermanos sin excepción, para manifestar la fecundidad de la Iglesia llamada a ser madre feliz de muchos hijos. Sin dudas, estamos ante un desafío muy grande al que debemos responder como Iglesia sinodalmente. Será hasta nuestro próximo encuentro, informó Mateando con la Vida para Así Camina la Asamblea Diocesana Catamarca.